Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias por su tiempo y por presentar, por destinarnos aquí. Mi nombre es Diego Cabrera, soy responsable de la firma Irinox. Junto aquí nos acompañan Carlos Montaño y Pablo Grunwald, directores y responsables comerciales de la empresa MIT Maquinarias en Argentina, uno de nuestros distribuidores ahí para la industria cárnica, y en el cual en este seminario vamos a estar hablando de eso. Pablo, Carlos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola ¿Qué tal? Diego, ¿Cómo están? Buenas tardes. un gusto Bueno, nada, poder participar de este encuentro. Sí, claro, claro que sí. Vamos a estar charlando un poquito de todo esto de la industria cárnica, en especial que es su core business, ¿no? Y de lo que más conocen ya hace muchos años, ya más de 15. Tenemos ahora en este momento 42 participantes y asistentes en la sala. Mientras nos vamos presentando, vamos esperando que lleguen algunos más, ¿no? Y también decirles que ahí tienen el icono de chat por cualquier consulta que pueda ir surgiendo. La idea es que estemos hablando acá con Pablo y con Carlos. Vamos a pasarles una presentación, unos videos y vamos a conversar un poquitito de nuestra experiencia de la industria cárnica con Irinox, con nuestros equipos. Y vamos a comentarles qué son los equipos Irinox, cuál es nuestra tecnología, cómo podemos ir y las oportunidades que tenemos en la industria cárnica. Pero a medida que va pasando la diapositiva, si tienen consultas, por favor, ahí tienen el botón de las preguntas o el chat para conversar y dejar sus preguntas, las cuales vamos también a responder al final, o si alguna que esté muy orientada al tema que estamos hablando en ese momento, también la vamos a leer y vamos a evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Así que, Pablo, Carlos, si les parece, vamos a dar inicio. Ya hay 44 personas en sala. Para respetar a las personas que han llegado en tiempo, vamos a estar aproximadamente 45 minutos. Y nada, presentarles a ustedes un poquito, ¿no? Cuéntenme un poco de ustedes. Bueno, para nosotros, como decía recién, es un gusto muy grande poder compartir este webinar y presentar la experiencia que hemos hecho con Irinox. Para muchos de los que son asistentes al seminario, la marca Irinox es sin duda muy conocida y ha mostrado ya todas sus ventajas y características en muchas aplicaciones. Para nosotros, dentro de la industria cárnica, ha sido en una cierta medida una sorpresa encontrarnos con un equipo de la versatilidad y de la infinidad de aplicaciones factibles como la que tiene Irinox, y sobre todo con la posibilidad de tener tantas aplicaciones y tantas formas de poder trabajar con un mismo equipo. Así que bueno, vamos a ir viendo eso, pero quería comentar que para nosotros ha sido realmente muy grato encontrarnos con un proveedor que tenía una solución tan versátil para varias de las ramas o de los productos que nosotros nos encontramos en el día a día en nuestra industria. MIT Maquinarias es una empresa. Decía que MIT Maquinarias es una empresa presente en 4 países hoy por hoy. Estamos presentes en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia, ¿no? Y la experiencia que hemos hecho, como bien decías, es en la industria cárnica como primer punto de partida, pero como pasa con estos equipos, con la mayoría de nuestros equipos también, hemos ido ampliando nuestro rubro de acción a lo que hoy podríamos decir en términos generales la industria alimentaria en su conjunto, ¿no? Sin negar, por supuesto, la experiencia y el conocimiento que hemos desarrollado, sobre todo en el negocio principal, que ha sido el negocio del procesamiento de la carne, pero abriéndonos al resto de las industrias, pasando por todo, ¿no? La industria láctea, los panificados, la comida lista para consumir y también este rubro nuevo de los alimentos basados en plantas, ¿no? Y todo el tema vegano, vegetariano, que también se ha puesto tan a la moda en este tiempo y que va creciendo en forma vertiginosa. Una gran industria que sin Bueno, duda ha tenido mucho. Pablo, sí, por favor, adelante. no. Bueno, de alguna forma, Carlos ya empezó a contar un poquitito lo que es MIT Maquinarias. Nosotros, como decía Carlos, estamos, y decía Diego también, hace varios años, desde el 2006,
y nos hemos ido desarrollando en 4 países y hoy en día tenemos más de 700 máquinas instaladas en diferentes mercados. Esta tarde vamos a charlar un poquitito, en primera medida, con esto de alguna forma, de contarles un poco quién es MIT Maquinarias. En segunda medida vamos a charlar un poco quién es Irinox y cuáles son los modelos disponibles para este segmento de la industria y cuáles son las características fundamentales por las cuales Irinox es diferencial con respecto a otros equipos de frío que son lo más conocido en la industria cárnica, que es la que nosotros más estamos enfocados en este webinar. Y después, por último, vamos a comentar 2 pruebas que hicimos con el congelamiento congelado de hamburguesas y el oreo de chorizos. Pero esto no quiere decir que sean las únicas cosas que puede hacer el abatidor, simplemente que fueron las que primero nosotros percibimos como una oportunidad de solucionarle algún tipo de problemática a nuestros clientes y por eso estuvimos verificando esa hipótesis en estas 2 pruebas. Obviamente, esto es solo el punto de partida para un diálogo puntual con cada uno, pues ya que cada producto es particular y cada aplicación es particular, así que seguramente esto es solo el punto de partida para dialogar con cada uno y poder avanzar sobre pruebas o lo que ustedes requieran para analizar el producto que ustedes tienen y las condiciones en las cuales ustedes van a poder utilizar y qué ventajas van a tener en el caso de utilizar los equipos de Irinox. Así que bueno, de alguna forma, Diego, te paso a vos la pelota y arrancá vos con la parte de Irinox. No, por favor. Gracias primero Pablo y Carlos por la explicación de MITMAC. Yo creo que vale la pena resaltarle a la gente porque nos visita gente de muchas partes del mundo, no solo de Argentina, sino de otros países como Bolivia, Uruguay. Había gente de Perú, de Chile, de México, de República Dominicana, de Panamá. Como hay mucho mercado de Latinoamérica y en esto mucho nos parecemos, si bien cada país tiene sus normas y sus cosas, vale la pena también que entiendan quién es MITMAC y el tipo de maquinaria que trabajan, ¿no? Es todo maquinaria pesada o de alta producción para la industria, todo tipo de industria, ¿no? Entonces, vale la pena mucho mencionar eso porque es muy distinto a la industria gastronómica, donde de repente vemos cosas más pequeñas, ¿no? Picadores de carne pequeña y cosas, ese tipo de cosas así. Entonces, vale la pena aclararle a la gente que las máquinas que ustedes manejan son de gran porte y ahí es donde encontramos una sinergia, que si bien nosotros como Irinox tenemos todo tipo de equipos y nos enfocamos mucho en la industria de alimentos también, con los equipos pequeños también tenemos soluciones para esta gran industria, ¿no? Entonces nosotros, para hablar un poquitito de Irinox, introducir a la gente quienes no nos conocen, más que nada los clientes MITMAC, que están por toda parte de Latinoamérica. Nosotros nacemos en el año 1989, ¿sí? Y es una empresa italiana, Irinox, que es reconocida a nivel mundial como una empresa especialista en abatidores y ultracongeladores, ¿sí? Los congeladores rápidos de temperatura. Y fuimos los que creamos este concepto ya hace más de 30 años y somos los expertos y los pioneros en el desarrollo de tecnologías para este tipo de cosas, enfocados muchos en la industria de los alimentos, ¿sí? Y hasta hace muy poco tiempo ya con foco en la industria cárnica y otros mercados como en la industria pesquera y otro tipo de industrias donde vemos cada vez más posibilidades con nuestros clientes de desarrollo de productos, de líneas de congelados y de un montón de aplicaciones como las que vamos a ver hoy, que son algunas de todas las que estamos desarrollando en este caso con MITMAC, donde podemos tener usos muy específicos y que nos dan un montón de beneficios. Tenemos algo más de 300 empleados a nivel mundial, ¿sí? Una facturación de más de 46 millones de euros, y tenemos más de 60.000 equipos instalados por todo el mundo, ¿sí? Contamos con 5 filiales hoy en día, y bueno, y eso es un poco nuestra expertise. Somos una empresa que se dedica netamente a la fabricación de abatidores de temperatura. No fabricamos otro tipo de equipos, nuestro expertise es el frío, es la ultracongelación, es el enfriamiento rápido del producto caliente, y en eso nos especializamos, ¿sí? ¿Qué nos diferencia mucho de los equipos tradicionales? Hoy en día
En la industria se ven todo tipo de equipos, desde lo que son los girofreezers, también vemos túneles de congelamiento y túneles continuos, ¿no? Que cada uno tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Pero la industria y la alta producción está acostumbrado a ver, ¿no? En cambio, nosotros ofrecemos una solución en túnel de congelamiento muy óptima. Trabajamos con varios equipos para la industria, pero con muchas patentes en el área de ingeniería y en el diseño que nos hacen dar un diferencial, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, estos no son todos nuestros modelos, pero son los modelos que se acopian para la industria cárnica. ¿Por qué? Porque son los que ingresan carros de 1 metro por 1 metro, 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad. Hasta esa medida de carro podemos trabajar. En cuanto a la altura, los 2 metros está ok, ¿sí? Pero es un carro muy típico de la industria. Y vale la pena recalcar esto, porque en la industria gastronómica se utilizan los carros con otro tipo de medidas, de bandejas para gastronomía, o en la industria panadera se utilizan otro tipo de medidas, pero lo más normal en la industria cárnica es el carro de 1000 por 1000 o 1 metro por 1 metro. Entonces tenemos estos cuatro tamaños de equipos, ¿sí? Que ingresan. En el primero son hasta 180 kilos, un carro de 1000 por 1000, ¿sí? En el segundo son hasta 350 kilos dividido en 2 carros. Después tenemos un equipo de 500 kilos de capacidad por ciclo dividido en 3 carros, y el equipo más grande que tenemos, que es el de 750 kilos por ciclo dividido 4 carros de 1000 por 1000, ¿no? Y esto es un poco la Permitime, gama que Diego, tenemos. Sí. permitime que te diga un comentario que me parece importante destacar. Una de las ventajas que nosotros vimos muy importantes en el tema de Irinox en este segmento es que te permite un crecimiento modular. O sea, vos podés ir creciendo en la medida en que tu negocio va creciendo, o tu oportunidad de trabajo va creciendo y tu necesidad va creciendo, porque vos podés ir comprando módulos e ir creciendo en la medida de eso, y no requiere una inversión muy alta a nivel inicial. Eso me parece que es un punto muy importante. Sí, seguro. Ustedes manejarán mejor que yo, ¿no? Ese tema donde en la gran industria hay que hacer grandes inversiones y los equipos automatizados cuestan muy caro. En cambio, acá tenemos una opción que hemos identificado en el mercado, que está a un precio muy accesible, muy por debajo de los equipos automáticos, y que, como vos decís, que son modulares, son muy flexibles y nos permiten ir de inversiones menores a inversiones mayores a medida que el volumen de negocio va creciendo. No es que de frente nos tenemos que ir a uno de estos equipos como los que veíamos acá, ¿no? De repente un túnel de congelamiento tan alto que puede congelar 3 toneladas hora y que tiene un costo operativo muy alto y que ocupa mucho espacio, y que de repente para mi producción del día de hoy es algo muy grande. Si yo ya lo tengo y produzco mis 30, mis 50 toneladas por día, va ok, pero no es la realidad de todas las empresas esa, ¿no? No, y sobre todo en mercados que son emergentes, como los plant-based y otros tipos de nuevos mercados que están recién comenzando. Así que también por ese lado nosotros lo vimos como una gran ventaja. Sí, sin duda. Y hoy en día hay todo este rubro de la industria artesanal, ¿no? Está volviendo los pequeños charcuteros, Exactamente. la hamburguesa gourmet, la carne madurada, todo ese tipo de tendencias de vuelta a los orígenes y enfocado un producto hacia la calidad, que muchas veces llegar a los volúmenes industriales con ese tipo de productos es muy difícil, pero que sepa que tenemos soluciones que se pueden acoplar a esas necesidades intermedias, ¿no? Entonces, Exactamente. estos son los equipos que tenemos hoy en día para la industria. Después hay otros tamaños intermedios, pero ya no es el que entra el carro de 1000 por 1000, sino que trabajamos con puertas más angostas. Y hay otro tipo de clientes, como el otro día que estábamos viendo un cliente de Matambres que utiliza un carro de 60 por 80, y estamos haciendo un desarrollo ahí para un cliente en otro país, ¿no? Donde necesita enfriar el matambre cocido, por ejemplo. Y empezamos a ver ese tipo de aplicaciones en la industria de los cárnicos y en los altos volúmenes, donde identificamos ahí una oportunidad muy buena. ¿Y cuáles son nuestros diferenciales y nuestras patentes? Para no entretenernos mucho. Una pregunta más que me gustaría tal vez aclarar. Cuando muestras los modelos, haces referencia a una capacidad de enfriamiento o de congelación por ciclo, y eso define incluso el nombre del equipo, de acuerdo a esa capacidad. Sí. Hablabas del modelo 180, 350, 500. ¿Nos puedes contar un poquito más de
¿A qué se refiere este tema? Porque estamos acostumbrados, más en la industria, a que cargamos en el carro en función del tipo de producto que estamos cargando. Si son salchichas de Viena, entrarán 200 kilos en el carro, pero si son mortadelas, entrarán hasta 700 kilos, ¿no? Entonces, acá me estás hablando que, de alguna manera, el equipo tiene una cierta limitación de kilos que es capaz de procesar en un ciclo, ¿no? Esa parte me gustaría que nos aclares un poco. Sí, claro, Carlos, cómo no, con mucho gusto. Mira, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Nosotros entendemos que la gente mide mucho por volumen, pero realmente nuestra tecnología viene muy pensada más allá del volumen que pueda ingresar a la cámara, de la cantidad de kilos de producto que vos pongas, porque como trabajamos en varias industrias, no es lo mismo un carro lleno de pan que un carro lleno de mortadela o de hamburguesas. Todo tiene un peso distinto en base a la densidad y al volumen de los productos, ¿no? Entonces, Bien. lo que tenemos son distintos equipos que se pueden ir acoplando en base a las necesidades de cada industria, ¿no? Entonces, si yo tengo una potencia frigorífica, en el caso del primer equipo que vemos acá, que es para un carro de 1000 por 1000, este equipo es hasta 180 kilos por ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este carro de 1000 por 1000 yo voy a poder colocar hasta 180 kilos de producto, ¿sí? Y nosotros, nuestra potencia frigorífica para este equipo, para hacer el trabajo que nosotros hacemos con el desarrollo de nuestra tecnología, que es lo que logramos la eficiencia, que es lo que voy a explicar ahora después, nos va a permitir que estos 180 kilos de producto sean enfriados rápidamente o ultracongelados con el menor gasto energético y en el menor tiempo posible. Si yo pongo menos productos, menos cantidad de kilos, no va a pasar nada, la potencia está sobrada, pero si yo tengo un producto muy pesado, ya necesitamos otro modelo que se adapte al peso del producto. Por eso siempre es importante y los nombres en nuestros equipos están con la cantidad de kilos, porque eso me da el máximo de kilos que yo le voy a poder poner por ciclo a nuestros ultracongeladores y a nuestros abatidores de temperatura. Ahora, los ciclos obviamente son mucho más cortos que como se trabaja hoy en la industria, que es poner en una cámara y esperar hasta el otro día, ¿no? Sino que podemos ir jugando con la eficiencia del equipo para obtener equipos más pequeños que me den ciclos mucho más rápidos y más eficientes y rotar más. Ya no es necesario tener una cámara grande de un túnel de congelamiento de 10 por 20, porque ahí tengo que poner todo mi producto y tengo que esperar un día y medio a que el producto esté congelado para recién sacarlo. Sino que con esta tecnología vamos a ser mucho más eficientes, entonces el ciclo de congelamiento, de enfriamiento del producto va a ser mucho más corto, ¿sí? Y ahora les vamos a explicar por qué, pero yo puedo ir rotando mucho más la mercadería. Si yo te digo, por ejemplo, que puedo congelar hamburguesas en 49 minutos y que vos podés colocar un carro con 180 kilos de hamburguesas cada una hora, suponte, mientras pones y sacas el carro, en 8 horas puedes hacer en el equipo más pequeño casi 1,5 toneladas de producto, ¿no? Entonces, realmente vemos como en equipos muy pequeños podemos llegar a tener una flexibilidad muy grande y una capacidad productiva muy grande. Y obviamente, si hablamos del equipo más grande, el 750 kilos, estamos hablando casi 1 tonelada por ciclo, ¿no? Entonces, imagínense, en 8 horas de trabajo, un ciclo congelado de hamburguesa que se puede demorar máximo 1 hora, estamos hablando 750 por 8, estamos hablando casi de 6 toneladas por día, ¿no? Entonces, es un montón de productividad la que podemos lograr en un equipo. Perfecto. Aclarado entonces. Gracias, Diego. Por favor. Aquí hay una pregunta, que pregunta Martín Posternak sobre el tema de la maduración de carne. Sí tenemos equipos de conservación para maduración de carne, pero no en este caso específico del abatimiento, sino que tenemos una línea de conservadores con humedad y temperatura controlada, sobre el cual después vamos a poder lograr maduración de carne, y vendemos para muchos restaurantes cárnicos este tipo de equipos donde pueden madurar ahí su carne y después venderla, ¿no? Así que nada, ya le doy por respondida la pregunta a Martín. Bien, y después lo que iba a pasar a contarles es el tema de nuestras tecnologías, ¿sí? Y acá viene un poco el secreto de nuestra eficiencia y por qué nos hicimos la empresa más reconocida a nivel mundial en cuanto al abatimiento y a la ultracongelación de productos. Y nosotros desarrollamos una patente de más de 20 años de estudio y desarrollo en nuestra área de ingeniería, en nuestra fábrica en Italia, ¿sí? Que se llama Irinox Balance System. ¿Qué es básicamente el Irinox Balance System?
Me voy a meter en tema un poco técnico, pero voy a tratar de hablar muy claro. Hay 4 componentes básicos que son los que incluyen o intercambian e interactúan en un circuito de frío, que son el condensador, el compresor, el evaporador y los ventiladores, ¿sí? Las turbinas. ¿Sí? Y lo que hicimos fue desarrollar un equilibrio perfecto entre los 4 componentes, con varios componentes que están desarrollados específicamente por nuestra área de ingeniería, ¿sí? Que son diseñados específicamente para nosotros, con los cuales logramos extraer rápidamente el calor de los alimentos y transformar ese aire caliente en aire frío, ¿sí? Y por eso nosotros somos la única empresa, te diría, en el mundo que te puede garantizar que ciclo tras ciclo los tiempos de enfriamiento y de congelación, no importa el tamaño, van a ser los mismos, ¿sí? Y que con eso te vamos a lograr los mejores tiempos de abatimiento con el menor costo energético. ¿Para qué? Para que tengas el equipo más productible posible, ¿sí? Es un desafío para todas las industrias y todas las plantas de producción tener equipos productivos que tengan mucha productividad en poco tiempo y con buena calidad y a un costo operativo muy bajo. Entonces hemos logrado... En nuestro rubro, Sí. perdón, digo, no quiero Sí, aclarar que en nuestro rubro tenemos también, hay muchos equipos que son muy eficientes, muy fuertes en la capacidad de congelar o de enfriar, pero tal vez con un menor control de la humedad. Entonces eso genera que vos seques el producto o lo quemes. En cambio, en los equipos de Irinox tenemos un control de la humedad que permite, por eso el tema del oreo del chorizo, no secar ni en exceso, ni quemar los productos como las hamburguesas o demás. no, sin dudas. Ahora vamos a ver un video donde vamos a detallar un poquitito más eso, pero justamente gracias a nuestra patente, este Irinox Balance System, es que nosotros podemos no controlar la humedad con niveles de humedad precisos, porque no tenemos un control de humedad, no tenemos una inyección de agua en la cabina, pero sí nos permite mantener una humedad relativa apropiada al producto, que hace que no necesite tener un agente de humedad externa o una inyección de humedad externa, y que la ventilación, si bien es fuerte, no es agresiva sobre el producto y me va a lograr respetar la máxima calidad. Y por eso el equilibrio entre los componentes del circuito de frío. Normalmente la gente en la industria piensa que de repente un compresor más grande va a hacer mejor el trabajo, ¿no? Y esto es el mismo ejemplo que yo pongo siempre entre el Ford Falcon antiguo, ¿no? Del motor de 4 caballos, y hoy en día tener un motor europeo 0.8 que de repente con más tecnología podemos obtener el mismo rendimiento, la misma aceleración y hasta un menor consumo. Entonces, va mucho en cómo nosotros dimensionamos nuestro evaporador, el diseño y la tecnología que tenemos implementada en nuestro circuito frigorífico, que es lo que nos da, justamente como vos decías vos, Pablo, esa eficiencia, pero también esas características peculiares que muchas veces en un negocio de volumen, como es la industria cárnica, en el oreado de los chorizos, nos puede hacer un 3-4%, nos puede hacer la diferencia en el producto, ¿no? Exacto. Bien. Así que bueno, hay varias cosas que normalmente nosotros miramos siempre al momento de elegir un equipo de abatimiento, ya sea el equipo que se necesite, ¿no? En la industria, al momento de hacer una implantación de la tecnología, que es el consumo energético que va a tener ese equipo, que eso es algo no menor, que normalmente estamos acostumbrados y en la alta industria a tener grandes consumos, ¿sí? El manejo que va a tener el equipo, la operativa, ¿sí? Las mermas que me va a resultar del uso de esa tecnología, ¿sí? El espacio para la instalación del equipo que voy a necesitar, por supuesto que también mi capacidad productiva, la cantidad de kilos a enfriar y congelar que yo necesito en mi producción, las horas de trabajo que le voy a destinar a eso, ¿sí? Los equipos previos y siguientes en la línea de producción, porque a veces, como vos decías, Pablo, ustedes trabajan con equipos que son muy productivos, pero eso hace que si yo no tengo una productividad muy buena en el equipo que le sigue o en el previo, se me generen cuellos de botella o que no pueda optimizar al 100% mi producción, ¿no? La variedad de productos que yo quiero trabajar también y la versatilidad de los procesos, o sea, si quiero congelar, si quiero enfriar o si tengo un proceso de cocción también en el medio, ¿por qué no? ¿No? Entonces, todos estos factores son los que tenemos que ver perfectamente y que cualquiera de los que tiene experiencia en la industria, que creo que de nuestros asistentes al webinar hay varios, son cosas que hay que tener en cuenta
al momento de hacer una inversión para una tecnología, cualquiera sea, ya sea una máquina procesadora de carne o un equipo de frío, en este caso, como nuestros abatidores, Sí, o sea, una pasadora o lo que sea. Siempre hay que ver la operativa, las mermas, la cantidad de sí, productividad que tiene, el espacio. hay otra versatilidad también que es muy importante en estos equipos, que es la posibilidad de descongelar, que en el proceso cárnico es muy importante. Entonces, uno podría tener el mismo equipo para congelar y en otro momento, a la noche o en otro momento, hacerle un proceso de descongelado de materia prima para poder utilizarla al día siguiente. Eso también me parece que es importante para resaltar. Sí, sin duda. Hoy en día, ¿cuáles son nuestros principales beneficios? Que son justamente equipos operativamente flexibles. Primero, porque no tienen que estar trabajando las 24 horas de repente como un túnel de congelamiento. Yo conozco varias industrias donde los equipos no se apagan, porque apagarle el equipo y que pierda frío, de repente un túnel de congelamiento grande, es más económico tenerlo prendido todo el día que apagarlo y tener el consumo del pico del arranque. Entonces hay equipos que pasan prendidos las 24 horas aunque no tengan producto dentro y eso, quieras o no, me genera un consumo energético. En cambio nosotros, si bien obviamente tenemos un pico energético al momento de la prendida, somos tan eficientes que nuestro costo energético es muy bajo y no necesariamente tenemos que tenerlo prendido todo el día. O como vos decías, tenemos equipos con muchas funcionalidades, entonces de repente en un momento del día tengo algún proceso de cocimiento, ya sea de alguna salchicha, algún chorizo precocido, puede ser alguna mortadela o puede ser también, no sé, o la morcilla o algún proceso en el cual necesite enfriar un producto y después en otro momento, en otro horario, puedo descongelar o en otro horario también puedo ultra congelar mis productos. Entonces, esa flexibilidad no la encontramos en los equipos de la industria. Normalmente cuando uno compra un túnel de congelamiento solo para congelar, solo tiene esa función y no puede hacer otras funciones, sino que más bien pertenece ya a una línea que es más bien estanca, ¿no? En ese sentido. Entonces, Sí, la hay flexibilidad mercados, está buena. como vos sabés muy bien, hay mercados en los que el chorizo envasado se vende precocido y yo podría en el mismo equipo cocinar, enfriar y después congelar si fuera necesario. Así que me parece que el sentido de la flexibilidad es muy grande. Es fundamental, porque muchas veces las industrias trabajan 8 horas, pero hay 16 horas que sus equipos pasan apagados y que tengan una flexibilidad para poder darle otros usos y que pueda ir adelantando producción o hacer otra línea de producto o dar un uso adicional, yo creo que es muy importante, más que nada cuando estamos hablando de niveles de inversiones altos y yo busco rentabilizar mi inversión, ¿no? Sí, Entonces, y la otra característica común en nuestra industria es que por más que las empresas se hayan planificado y se haya logrado hacer un buen layout de la planta, siempre más temprano que tarde lo que falta es el espacio, ¿no? Entonces, ante la falta de espacio, poder tener equipos con la versatilidad que tiene este equipo es sin dudas una gran ventaja. Porque no es solamente esto que decíamos del espacio, sino también la fluctuación y los cambios que se dan en los productos, en el tipo de productos que la empresa tiene que hacer a lo largo del año, ¿no? Hay productos que son estacionales y que requieren de mayor producción en un determinado momento del año. Hay otros momentos en los que necesito acopiar materia prima porque la voy a necesitar para otra época. Entonces, las necesidades de congelar, de descongelar, como decía Pablo, o de procesar mediante tratamiento térmico, van cambiando a lo largo del año y a lo largo de las necesidades que va teniendo la empresa. Un equipo versátil como este de Irinox es sin dudas una solución muy, muy interesante. Y en volúmenes que, si bien, digamos, en las industrias grandes las capacidades suelen ser muy, muy grandes, también hay industriales que para ciertas líneas de producto estas capacidades pueden ser más que suficientes y que dan una solución muy, muy adecuada para el procesamiento. Así que creo que realmente es una opción a tomar muy en cuenta. mirá, para que tengas en cuenta, permitime contarte una experiencia, una industria de pan que tenemos en Perú, que es un centro de producción de una cadena de supermercados que elabora su pan, y ahí trabajamos con 5 equipos de 500 kilos cada uno para 3 carros de industria 1000x1000, ¿sí? Y donde congelamos 27 toneladas de pan precocido por día. Entonces, realmente, límite de producción no tenemos. Obviamente, el cliente, como estaba trabajando con su producto de pan caliente que salía de hornos en un carro y ya no buscaba
ese tipo de operación continua de horno túnel, sino que más bien ellos trabajaban con sus hornos rotativos, entonces la opción del abatidor fue la opción ideal en cuanto a inversión, que era mucho menor, en cuanto a flexibilidad, porque unos los usan para enfriar, otros para congelar, a veces pueden prender de uno en uno en base a los momentos de, como vos decías, de la temporada, ¿no? Hay veces que se vende más pan, hay veces que menos, entonces no tienen que prender todos los equipos en el mismo momento, y esas cosas sirven mucho para optimizar y rentabilizar mejor el negocio, ¿no? Otra de las cosas que tenemos son las opciones de programación. En nuestros equipos la tecnología nos permite tanto programar la temperatura del aire, la velocidad de la ventilación, el tiempo o la temperatura final del producto que nosotros deseemos llegar. Y no solo eso, sino que lo podemos poner por fases. O sea, el equipo puede tener 2 o 3 fases, dependiendo de lo que nosotros querramos. Si quiero, por ejemplo, puedo tener una fase menos agresiva en frío al inicio de mi operación, o al revés. Imagínate que pongo un producto caliente que quiero congelar, entonces puedo tener una primera fase donde voy a enfriar mi producto con temperaturas menos agresivas y automáticamente el equipo va a cambiar de fase a la fase de congelación para congelarlo, sin tener la necesidad de yo tocar un botón o cambiar de un equipo a otro y estar manipulando el producto, ¿no? Entonces las opciones de programación también son importantes porque se adaptan a mi necesidad. Yo quiero menos ventilación, puedo tener para el oreo, por ejemplo, puedo programar la ventilación en 5 velocidades. Y si yo quiero jugar con la temperatura y la ventilación y la humedad que genero relativa en la cabina, lo puedo hacer de forma perfecta para lograr el mejor resultado. Y eso normalmente en muchos equipos de tecnología de enfriamiento o de congelamiento no tienen ni velocidad variable, ni temperatura regulable, ni nada. Son solamente equipos estancos que vienen con sus controles digitales y funcionan más como cámaras normales de frío. Es un túnel de congelado que es una tecnología muy antigua. En cambio acá ya trabajamos otro tipo de tecnología que nos permite ya sea tanto la flexibilidad en el uso como en la programación, ¿no? Y por esa tecnología es que ocupa poco espacio además, porque son equipos muy productivos. Como vimos hoy, en un equipo de 750 kilos podemos sacar hasta 5, 6, 7 toneladas por día, y no es un equipo que ocupe más de 5 metros de largo por 1,60 m de fondo. Entonces, Hay realmente... otra, Sí, sí, Pablo. hay otro concepto que me parece importante también remarcar en el tema de los equipos, que pueden venir totalmente integrados en cuanto a los equipos, el condensador y todo en un mismo equipo, con una unidad externa en caso de ser necesario, o directamente que se conecte a algún equipo de frío de unidad externa también de la planta, de una planta que sea más grande y que tenga su propio circuito de frío. No es lo más normal, pero sí, normalmente ¿por qué no es lo más normal? Por el hecho de las patentes que nosotros tenemos desarrolladas en cuanto al funcionamiento del condensador, el evaporador y el compresor, que si bien el evaporador está dentro de la cabina, en la parte del condensador y el compresor, que es la unidad externa, nosotros ahí tenemos alguna tecnología que muchas veces hace la diferencia. Y que yo entiendo que en la industria muchas veces la gente tiende su central de frío con amoníaco muchas veces y quiere adaptar el equipo al amoníaco, que si bien se puede probar a hacerlo, digo, también está bueno que estén abiertos a probar nuestra tecnología y nuestra unidad condensadora, que no es una unidad condensadora muy grande, porque como veíamos que es muy eficiente, pero que sin duda el rendimiento que logramos con nuestras patentes y en el circuito frigorífico hacen la diferencia, ¿no? Entonces, está bueno que sepan que están las dos opciones. Normalmente manejamos siempre con nuestra tecnología, que es cuando buscamos ese diferencial en cuanto al tiempo y a la calidad del producto y a todos los beneficios que el abatidor te puede dar, ¿no? Entonces, como es muy eficiente, ocupa poco espacio, como hablábamos, ¿no? Es un equipo que es un equipo de paso, ¿no? No es que los coches tengan que estar ahí o los carros tengan que estar ahí altos volúmenes de tiempo, sino que simplemente lo usamos para congelado. Una vez que el producto está congelado, retiro el carro con el producto dentro y paso al área de envasado, empacado, y el equipo ya queda libre para poder congelar o enfriar otro tipo de productos, ¿no? Y lo más importante es que yo puedo cambiar de enfriamiento a congelación solo apretando un botón, y en 15 minutos ya voy a tener el equipo preenfriado o a temperaturas de congelado para poder trabajar con congelamiento, por ejemplo. Bueno, si te parece, Diego, vamos a los videos que son las muestras, las pruebas que ya venimos haciendo. Sí, claro, claro que sí. Pasamos a eso entonces. Vamos a ver acá un video del tema de congelado de hamburguesas que hicimos en un abatidor pequeño que tenemos ahí en el showroom de Meat Maquinarias.
y la idea es que ustedes puedan ver un poco el proceso que hicimos, y acá a la derecha tienen el tema de el proceso, los datos que sacamos del proceso. Entonces, mientras va pasando el video, si Sí, quieren vamos comentando un poco. dale. Sí, Pablo. No, nada. A medida que va avanzando el video, les voy comentando un poquitito algunos datos. Simplemente, por ejemplo, en el caso de la temperatura inicial, que ustedes van a ver que figura por ahí en 6 grados, ahora vamos a ver en el video, porque en algunos casos, depende de donde uno ponga el medidor o con qué medidor se tome, puede haber una diferencia con respecto a lo que mide el mismo equipo, porque el equipo tiene su Claro, propia sonda con la cual mide. exactamente. Pongamos el video, dale. Ahí, por ejemplo, ponemos de 6 grados, cuando acá marca 7, 8, porque este medidor es un poco diferente de lo que es el sensor que tiene el mismo equipo. Esto también varía mucho el tipo de proceso y cuánto tiempo va a tener, de acuerdo al espesor, de acuerdo a la medida, la cantidad de hamburguesas y demás. Entonces, por eso quisimos poner y que quede fijo la cantidad de hamburguesas que pusimos en este caso, en este proceso, para que después cada uno de los participantes pueda hacer su propio cálculo. Por ahí se ve también un poco la interfaz del equipo, cómo rápidamente podemos hacer la programación, y uno mismo puede tener ahí toda la información. Inclusive el equipo, tenemos un software Hazard que nos puede registrar toda la información de las curvas de enfriamiento y de congelación, y con eso también poder obtener toda la información de seguridad que necesitamos, ¿no? Y este ya es el producto final. Sí, con 49 minutos de proceso, ¿no? A nosotros realmente teníamos la hipótesis inicial que podía ser rápido, pero la verdad es que a requerimiento de un cliente nuestro, pedimos hacer la prueba para ver realmente hacer el cálculo de cuánto era lo que podía producir y qué equipo requería él de acuerdo a su productividad. Y bueno, hicimos esta prueba para poder calcular con más precisión el equipo que él requería. No, y lo bueno que el resultado fue óptimo, porque, si mal no recuerdo, el cliente que hacía las hamburguesas congeladas las dejaba en cámara de una noche para el otro día, o sea, toda la noche, demoraba más de 12 horas en una cámara muy grande cargando el producto, ¿no? Y en cambio con esta tecnología en menos de una hora puede poner y sacar carros completamente congelados y sí almacenar en su cámara de congelado, ¿no? Hay que recordar que el almacenado no es algo propio del abatidor, sino que igual después el cliente va a necesitar su cámara de congelado, pero no para hacer el trabajo del congelamiento, sino solamente para mantener la cadena de frío. Sí, este cliente nos mencionaba dos problemas interesantes, digamos, dos problemas a solucionar. Uno, el que tiene que ver con la merma, y hemos visto que en este caso podemos trabajar realmente con niveles de merma muy bajos. Y el otro que mencionó antes Pablo también, y es el riesgo de quemar el producto superficialmente, ¿no? Por circulaciones muy grandes de aire sin capacidad para poder regular la humedad que tiene este aire y demás. Y eso genera claramente estos defectos de manchas, no en todos los equipos, pero en todas las unidades de producto, pero sí en aquellas que están sometidas a mayor circulación de aire, etcétera. Así que no solamente ganamos en tiempo, que está claramente mostrado, sino también en calidad de producto y en rendimiento, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que a veces tener esos túneles de congelados tan grandes, que tan poco eficientes son para congelar grandes volúmenes en mucho tiempo, resulta saliendo muy caro, una calidad no 100% óptima, y con esto obviamente achicamos mucho esa dimensión de equipo, somos más eficientes, y como vos decías, nuestra tecnología, nuestras patentes, el balance system en este caso, hace que el producto salga con una calidad óptima y no vas a encontrar ninguna diferencia en ninguna de tus hamburguesas, ¿no? Y nuestra tecnología, por suerte, está igual dimensionada para todos nuestros tamaños. Por eso, los tiempos que ustedes ven acá en el equipo pequeño son los mismos que ustedes van a tener en el equipo grande cuando el equipo inicie la operativa del día a día. Así, esa experiencia que te comentaba de la cadena de supermercados en Perú, que era para el pan, el equipo lo hicimos con las pruebas, las hicimos con un equipo de 6 bandejas, y cuando pusimos los 5 equipos de 500 kilos,
realmente fue una de las cosas, ¿no? Y el jefe de planta nos medía los tiempos para ver que el dimensionamiento o los tiempos con los cuales habíamos hecho el dimensionamiento de la productividad de su planta sean los correctos, y realmente fue exactamente el mismo tiempo en el equipo de 5 bandejas que hicimos las pruebas versus los equipos de 500 kilos, porque siempre y cuando no nos pasemos de la cantidad de kilos que comentábamos hoy más adelante, el equipo está perfectamente dimensionado para trabajar de la misma manera. Sí, a mí me gustaría marcar que en todo caso cualquier comentario, cualquier duda, después al final nosotros vamos a abrir un diálogo para los que quieran hacer alguna pregunta o quieran comentarnos algo, pero no quisiera estirarlo demasiado, así que vamos un poquitito más al tema de el siguiente. Bueno, comenta, Diego. Dale, Pablo. No, esto simplemente la idea de poner esta imagen acá es que ustedes puedan ver lo que se conoce como pass-through o túnel, digamos, que puedo entrar por un lado y salir por el otro. Entonces, en el caso de que sean 3 o 4 carros, me permite hacer una circulación de carros más eficiente y más dinámica, ¿no? Para darle más continuidad a la producción. Vamos a... Este es el equipo más pequeño, este es el equipo de un carro de 1000 por 1000, que igual también lo podemos hacer con una puerta o con doble, pero hay lugares que tienen separados los abatidores con paredes drywall que dividen el área de la producción del área del empacado, por ejemplo. Entonces, de esta forma garantizamos un flujo de la producción continuo y que no tenga que entrar y salir por la misma puerta, no por las normas HACCP. Si quieres vamos al tema del oreado de los chorizos, Pablo, y vos lo explicás ahí. Simplemente acá les comento, por si alguien no pudo ver el video anterior, después en todo caso nosotros lo vamos a subir a nuestro YouTube de Meet Maquinarias, así que lo pueden ver ahí, lo pueden repasar si lo quieren repasar o si no lo vieron adecuadamente acá. En este caso, el oreado de chorizo, nosotros lo pensamos para aplicaciones que son muy comunes en algunos de nuestros mercados para el producto de chorizo fresco. Y ese proceso que se hace habitualmente para poder congelar y envasar al vacío. O sea, generalmente se necesita envasar al vacío, para envasar al vacío, una superficie más fría, de menos 2 grados más aproximadamente, a nivel de superficie, para que no reviente ni tenga ningún tipo de problema. Y eso lo podemos lograr con mucha más velocidad sin que eso implique ni quemar el producto, ni secarlo, ni generar merma posterior una vez que se descongele esa parte superficial. Así que vamos a ver el video con las mermas que ustedes pueden ver ahí a la derecha, arriba. Eso es lo que logramos como producto. Acá podemos ver el tipo de producto, el tamaño, el calibre, para que tengan presente y comparar con los que son los de ustedes. Eso es para simular cómo sería el oreo en gancho en algún frigorífico, y después hicimos el envasado al vacío en productos de 4 o en bolsa entera de, yo creo que es un gancho entero, son como 4 kilos, 4 o 5 kilos. Y acá tenemos las diferentes mermas a partir en los diferentes días, ¿no? Comentabas algo bien, Pablo, algo bien particular de esta industria, ¿no? Que era el tema más o menos de las mermas promedios que ellos tenían y los resultados que habíamos logrado obtener aquí en el día 14, ¿no? Sí, acá hay que diferenciar un poquitito lo que es la merma en el proceso de enfriamiento estándar, digamos, y lo que es la merma posterior a ese enfriamiento o ese oreo. Entonces, nosotros logramos una merma, digamos, durante el proceso de oreo muy baja. Fíjense que al quinto día teníamos solamente 0 punto y pico, 0,29. En cambio, y a medida que iban pasando los días, en el día 14, que es con el que habitualmente se maneja el mercado, con la vida útil del producto, estábamos en 1,12. Entonces, eso realmente creo que es un muy buen número para obtener en este tipo de producto envasado al vacío, que es uno de los temores que generalmente tiene el industrial cuando tiene que enfriar muy rápido, que después el producto tenga una pérdida de líquido en la bolsa de vacío, ¿no? Por eso hicimos esta prueba. Sí, el otro factor que creo que es muy importante también mencionar es que podemos gobernar el proceso en forma muy exacta, mientras que muchas veces en una cámara normal de congelación
uno pone el producto, las bandejas o los canastos, y se va sacando de a poco el producto. Los primeros están en una temperatura justa, pero los últimos canastos, al final de la producción, ya están mucho más congelados porque no pudimos regular esa temperatura y ya tenemos un producto que lamentablemente después va a pasar a descongelarse y va a tener mayor maltrato, ¿no? A nivel de formación de cristales y demás, y por lo tanto va a exudar más líquido y va a ser un producto menos agradable a nivel del paquete y con más riesgo a nivel de la vida útil, ¿no? Así que, en cambio, en el abatidor lo que tenemos es la posibilidad de controlar con mucha precisión el proceso y de tener una estabilidad en la temperatura que estamos manejando. A medida que vamos sacando producto para envasar, seguimos teniendo la misma temperatura óptima, ¿no? de producto. En ese sentido, quería nada más mencionar muy al pasar que un ejemplo que también hemos podido verificar acá es el uso del abatidor también para producto para fetear, con la misma capacidad de poder sostener temperaturas muy precisas y apenas con una pequeña superficie a temperatura bajo cero que me permite tener la estabilidad de producto que necesitamos para ese proceso. Un ejemplo más de la gran diversidad de aplicaciones gracias a la precisión que tiene este equipo y a la versatilidad. El famoso cross freeze, ¿no? Esa cobertura de temperatura por fuera para que estas máquinas automáticas que hay hoy en día de feteado con el tema de la atmósfera modificada y todo este cambio que se ha visto en los últimos años en el segmento de los fiambres ya feteados y listos para el supermercado, que sin duda hemos encontrado ahí también un uso. Y a medida que vamos conversando más y va pasando más el tiempo, vamos encontrando cada vez más usos en esta industria fundamental. El otro día estaba por ahí por Argentina pudiendo charlar presencialmente con ustedes y también vimos el tema del descongelado de las carnes para los procesos de la industria del cerdo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que creo que vale la pena seguir explorando porque sin duda que es una industria donde un 2, un 3% o un tiempo o un consumo energético en los volúmenes en los cuales ustedes trabajan y la industria cárnica trabaja, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, a veces rentabilizar un poquitito más el negocio y hilar un poco más fino en esas cosas, yo creo que vale la pena ahondar un poco. Sí, un poco el objetivo del webinar es abrir estas preguntas y permitir que nuestros clientes puedan presentarnos sus desafíos, las preocupaciones y a partir de eso poder trabajar juntos y encontrar una solución adecuada. Sin duda, con la ayuda de Irinox vamos a poder ofrecer una solución a cada una de las expectativas. No sé, me parece que había alguna pregunta pendiente o podemos abrir el espacio de preguntas o hay algo más que tengamos que completar. Yo creo que hay una pregunta acá de Josué, como para abrir el temario de las preguntas, ¿no? Y después ya damos espacio abierto a los clientes que quieran preguntar. ¿Qué dicen? En la industria cárnica usualmente se utilizan ultracongeladores de banda. ¿Cuáles son los puntos importantes que hace Irinox una opción para esta industria? Bueno, si me permitís yo te voy a responder, Josué. Básicamente los puntos más importantes para esto es, primero, la flexibilidad, el consumo y costo operativo, ¿no? El espacio que ocupan los equipos, el nivel de inversión que es muchísimo menor a los equipos automatizados de banda o de cinta, ¿sí? Y la gran calidad que podemos ofrecer en el resultado final del producto. Entonces yo creo que hacemos un diferencial muy grande en ese sentido, esos son algunos de los puntos más importantes. La única diferencia que tenemos ahí que puede llegar a ser ventajosa para los de banda es que los procesos de banda son automatizados, ya pasa de una máquina a otra y no hay necesidad de tener una persona, si bien normalmente en todos los procesos automáticos hay una persona que es la que controla que el proceso esté bien y que la máquina esté funcionando bien y que toda la parte del proceso se esté dando con normalidad, pero igual en este caso lo nuestro es semi-automatización porque igual de todas formas tenemos que introducir y quitar los carros, ¿no? Entonces sí, ese sería como nuestra única desventaja en cuanto a los congeladores de banda. Después ninguna otra, la verdad que no tenemos nada que envidiar en cuanto a tiempos, temperatura, costo operativo, tamaño o productividad. Sí, claramente, como bien decía Diego, si estamos hablando de una industria
que procesa 3 turnos continuos, las 24 horas, ya ahí hablamos de volúmenes que justifican una automatización y que muchas veces, como bien decíamos también al principio, los equipos que están antes y los equipos que vienen después justifican la necesidad de poner un tipo de solución de este tipo, ¿no? Más automatizada. Pero bueno, creo que las soluciones que planteamos nosotros tienen toda la versatilidad que este otro tipo de equipos no tienen y que permiten un crecimiento gradual acompañando las etapas de producción que tiene la industria nuestra. Sí, exacto. Muchas veces estos niveles de inversión son decisiones muy grandes, ¿no? Porque ya cuando tenemos que saltar una línea automatizada, la inversión es muy alta, a veces es una unidad de negocio nueva, a veces no sabemos cómo se va a desarrollar en el mercado y a veces esos saltos de precio muy altos que hay en estas industrias automatizadas, no siempre estamos dispuestos a asumirlos o son muy altos y necesitamos tener un volumen demasiado grande que todavía no tenemos. Entonces yo creo que esta es una muy buena opción, como decías, Carlos, para ir gradualmente, ¿no? Acá hay otra pregunta de César de Francesco, que dice, ¿cuáles son los tiempos de descongelado para los cortes de cerdo, o sea, las pulpas, que ingresan a menos 18 grados? Bueno, César, en realidad Bueno, ahí... Dale vos, Pablo, dale. Por favor. no, simplemente quería comentarle a César que nosotros justamente el día de ayer estuvimos haciendo pruebas en el Irinox de descongelado de diferentes tipos de carne, de cerdo y de pollo, así que muy probablemente tengamos resultados concretos para poder brindarte en breve, así que te pido que nos contactes, porque aparte los conocemos, y veamos un poquitito cuáles serían tus necesidades y cómo podemos evacuar esa duda concretamente y te contamos cómo fueron las pruebas que estuvimos haciendo. Sin duda, Acá y además... me están pasando algunos resultados a boca de urna, como se diría. Pero para ser serios con el resto de la audiencia y también con quien nos hacía la pregunta, creo que lo que vale la pena es que nos pongamos en contacto y podamos pasar a mostrarle las experiencias que hicimos reproduciendo exactamente el proceso industrial. Vale decir, a partir de un bonele completo, ¿no? De 20 kilos aproximadamente y haciendo el proceso de congelado completo. Así que con mucho gusto podemos compartir también esa experiencia que acabamos de hacer, tanto en pollo como carne de cerdo. Sí, una de las ventajas grandes que tiene este equipo, el Irinox que tenemos nosotros en nuestro showroom, es que es fácilmente también manejable, o sea, se puede meter en una camioneta y se transporta. Entonces, en algunos casos, no con lo largo que es la Argentina, por ahí es medio arriesgado esto, pero en algunos casos se puede llevar hasta la planta y hacer un proceso dentro mismo de la planta, ¿no? En algunos casos. Eso les iba a decir, Carlos y Pablo, que sin duda el beneficio que tenemos son estos equipos pequeños de demo, de prueba, que tienen los mismos rendimientos que los grandes. Entonces, con eso, para hacer pruebas y desarrollar productos de los clientes que necesiten saber, no es necesario comprar el equipo de 750 kilos para probar, sino que podemos probar en pequeño, sacar evaluaciones, pruebas, resultados, mermas, tiempos, calidad de producto, nosotros etcétera, hemos hecho... y dimensionarlo de grande. Sí, hemos hecho y hemos degustado una mortadela muy rica también de cocción en el Irinox. Sí. Bueno, y justamente esa es una pregunta que tiene Edgar acá Gutiérrez, que dice, para precocción, ¿a qué temperatura recomiendan alcanzar? ¿74 grados Celsius medido al centro con la sonda o bien otra temperatura más baja y lógicamente el choque térmico? Bueno, en realidad, si me permitís ahí, Edgar, te voy a contestar. Nosotros tenemos dos versiones de equipos. Una versión de equipos que solamente tiene ciclos fríos, enfriamiento, ultracongelación, y tenemos otra versión que hace ciclos con calor, ¿sí? Entonces esa podemos hacer temperaturas de cocción que nos pueden llegar hasta 85 grados temperatura positiva en el aire, por lo cual vos podrías cocinar, dependiendo del tipo de producto que vos tengas. No es lo mismo, por ejemplo, una pechuga de pollo que un corte de cerdo. Si bien en la industria todo se maneja con valores, va a depender mucho de la gente de calidad y de las normas HACCP y las reglamentaciones de cada país, los mínimos de temperatura que tú tengas que llegar en una proteína, pero quédate tranquilo que con nuestro equipo vas a poder llegar perfectamente a las temperaturas de seguridad para que tengas toda tu trazabilidad HACCP.
pero lo más importante de esto es que como el equipo, como bien decíamos, es flexible, yo puedo programar en un solo ciclo en la noche que, por ejemplo, que me descongele el producto y lo cocine y que después lo enfríe, por ejemplo. Y todo en un solo proceso donde yo voy a estar en mi casa y en la noche el equipo queda trabajando por mí, ¿no? O puedo cocinar a baja temperatura, puede ser subido en vacío o sin vacío, y después enfriar el producto o ultracongelarlo también. Todo va a depender de el tipo de industria que tú tengas, el tipo de producto que quieras elaborar, pero para eso justamente es que tenemos el equipo demo y que podemos desarrollar estos productos que tú quieras en la parte de la cocción de las proteínas sin ningún tipo de problema. Sí, otro tema no menor, en el caso de la cocción es un poquito diferente, pero en el caso del enfriamiento también hay que tener en cuenta que la formulación de los productos varía y también la formulación hace que diferentes factores se manejen de diferentes formas. Entonces, por eso es muy importante el equipo demo para poder probar con el producto de cada uno cómo son los procesos. Pues, por ejemplo, la cantidad de líquido que tiene cada producto varía de acuerdo a la formulación y eso puede variar también todos los otros factores. Y es más, tengo varios clientes de plantas de producción grande que normalmente tienen en su área de laboratorio un equipo pequeño de pruebas, porque después con eso van formulando nuevas recetas y van probando nuevas cosas sin tener que irse a la gran escala, ¿no? Entonces también eso es una opción para los equipos de laboratorio pequeños. Así que nada, de mi parte creo que no hay más preguntas por acá, pero de todas formas igual, a modo de resumen, queríamos agradecerles a todos por su tiempo. Yo creo que ha sido muy productivo, sin dudas habrán más preguntas por ahí de varios clientes de la casa u otros no. Por favor, siéntanse libres de sacar nuestras preguntas. Nosotros vamos a siempre estar ahí para ustedes y en realidad lo que les vamos a mandar un correo post-evento ahora con la grabación del mismo webinar para que ustedes puedan repasarlo, los que no se conectaron también lo puedan ver, ¿sí? Con mucho gusto, y ahí van a estar nuestros contactos, tanto teléfonos como correos, para que puedan contactarse con nosotros, evaluemos las dudas puntuales. Yo quiero agradecerle especialmente a Midmac por la predisposición y la colaboración para realizar este webinar. Ellos tienen mucho conocimiento, tienen varias oficinas tanto en Uruguay como en Brasil, en Bolivia, en Paraguay y en Argentina mismo, donde atienden y desarrollan muchos clientes. Así que sin dudas que a nivel Latinoamérica son un gran referente de la industria y nos gusta mucho colaborar con ellos y empezar ya hace un año esta relación prácticamente con ustedes, introducirnos de la mano ambos al mundo del frío de la industria. Así que desde ya, Pablo, Carlos, muy agradecido por su tiempo. Ahí también Carolina y Florencia que estuvieron en la antesala colaborando. Y nada, estamos en contacto. De mi parte es usted y lo dejo a ustedes despedirse. Bueno, Diego, muchísimas gracias. De nuestra parte también muy contentos de este camino que estamos llevando adelante juntos y deseosos de poder compartir más de lo que es posible hacer con este equipo, que cada vez que lo vamos conociendo más nos sorprende y nos muestra un aspecto más de versatilidad de lo que tiene para ofrecer. Así que muchas gracias por este tiempo y ojalá podamos mostrar estas cosas a todos los clientes, ansiosos de recibir las consultas y muy deseosos de poder contestarles. Gracias de mi parte. Bueno, de mi parte, desde ya, muchísimas gracias, Diego, Irinox en general, y a Florencia y a Carolina, que nos ayudaron un montón en toda la preparación y en la realización de las pruebas en sí. Así que desde ya, bueno, quedamos abiertos a ser contactados por ustedes. Ahí abajo está el logo. Nuestra página va a estar en los contactos y estamos siempre abiertos a escucharlos y a encarar la solución de las dificultades o situaciones que se le presenten a ustedes. Para eso estamos, para tratar de ayudar. Muchas gracias a todos. Por favor, gracias. Ahí vi que escribiste, Virginia, te vamos a contactar para el tema de tu proyecto. No te preocupes que seguramente nos pondremos en contacto contigo mañana. Listo. Bueno, nada, gracias a todos. Gracias. Gracias, que pasen muy bien. Adiós.